Hola, hoy vamos a analizar si esta función es diferenciable en el origen. Para ello vamos a recordar un teorema que nos servirá a tal efecto. Como vemos en el teorema presente, se plantea una equivalencia entre dos cosas. Tomemos una función f definida en un abierto de Rn en Rm. Vamos a tomar un punto A del conjunto abierto. Diremos que f es diferenciable en A si y solo si existen todas las derivadas parciales de f respecto de cada variable de su definición en el punto A y además el límite de esta expresión tiende a 0 cuando h tiende a 0, donde esto representa la matriz jacobiana de f en A. Entonces, analizar la diferenciabilidad de una función puede tranquilamente hacerse analizando estas dos cosas, si existen las derivadas parciales y además el límite tiende a 0. Ese es el camino que vamos a seguir para probar o no si la función es diferenciable en el origen. Con lo cual analizaremos el punto B y si se cumplen ambas condiciones del punto B, entonces f será diferenciable en el origen. Comencemos con el análisis. Vayamos entonces con el primer paso. En videos anteriores hemos analizado la derivada de la función f respecto de x y respecto de y, y en ambos casos hemos obtenido que esas derivadas parciales en el origen valían 0. Esto nos permite además escribir el gradiente de f en el origen. Claramente, el gradiente de f en el origen de coordenadas es el punto 0, 0. Entonces, el primer punto está analizado, ambas derivadas parciales existen, nos queda solo analizar la existencia del límite que sugiere el teorema para determinar si la función es o no diferenciable. Vamos a plantear entonces el límite a calcular. Debemos entonces analizar este límite y ver que efectivamente tiende a 0 cuando el punto xy tiende al origen. Para ello, vamos a analizar en primer lugar el cociente para que luego el cálculo del límite sea más sencillo. Analicemos esta expresión. Al reescribir esta expresión considerando la f dada, nos queda de esta manera o bien de esta otra manera. Vamos a calcular el límite cuando xy tiende a 0 de esta función. Solo hemos dejado en pantalla las derivadas parciales respecto de x y de y el gradiente que utilizamos para escribir este límite, y ahora analizaremos la existencia o no del límite y su tendencia a 0. Como no parece posible el cálculo directo de este límite, es decir, a través de un trabajo algebraico, vamos a acercarnos a la función por rectas que pasen por el origen. De hecho, vamos a acercarnos por dos rectas en particular. X igual a 0, es decir, el eje y x igual a y. Si x es igual a 0, el límite a calcular se transforma en lo siguiente. Límite de xy tendiendo al 0, 0, y si x es 0, entonces nos queda módulo de 0 sobre x cuadrado más y cuadrado, que vale 0, raíz de eso es 0, y entonces es calcular el límite de 0, queda 0. Entonces, acercándonos por el eje y, el límite efectivamente tiende a 0. Nos acercaremos ahora por la recta y igual x y analizaremos el mismo límite. En este caso nos quedará raíz de x cuadrado sobre 2x cuadrado, que efectivamente calcular el límite cuando xy tiende a 0 de esta constante, que es simplemente raíz de 2 sobre 2 al simplificar, da por resultado raíz de 2 sobre 2. Como vemos, calcular el límite indica que cuando nos acercamos por uno u otro camino, necesitaríamos alcanzar el mismo valor. Sin embargo, cuando nos acercamos a la función por el eje de las íes, o cuando nos acercamos a la función por la recta y igual x, el valor al que tiende el límite difiere. Esto indica que el límite en cuestión no existe, es decir, este límite no existe.
Para que la función sea diferenciable era necesario que pasen dos cosas, que existan sus derivadas parciales, pero además que el límite que indica el teorema vaya efectivamente a cero. Como el límite no existe, entonces la segunda condición no se verifica. Esto implica que la función no es diferenciable. Por lo tanto, la función dada no será diferenciable en el origen. Esta función no es diferenciable en el origen. Con esto concluye el ejercicio. Cualquier duda, déjenla en los comentarios del video.